En este tutorial les voy a enseñar cómo decorar una caja de zapatos para hacer un original cesta organizador. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea podemos reutilizar una caja de cartón grande, puede ser de zapatos, de galletas, y también vamos a reutilizar los tubos o rollos de cartón del papel de baño para forrar y decorar toda la caja. Lo primero que hacemos es trabajar un poco la caja. La tapa la vamos a dejar, pero únicamente vamos a quitar estas pestañas laterales que vamos a abrir por completo para cortar. Desmontamos los lados de la caja para pegar estas piezas. Y luego le voy a cortar la parte de arriba, como esa pestaña superior que para mí sobra. Pegamos bien los lados de la caja para tener una estructura más sólida y fuerte. Con las piezas de cartón que hemos cortado, vamos a cortar unas piecitas pequeñas, tan solo para rellenar los huecos laterales que trae la caja. Así nos quedará una pieza, una caja completamente cuadrada. Y también le voy a pegar unas piecitas pequeñas en las esquinas para taparle esos huequitos. Pero esto es opcional, todo depende de cómo quieran forrar la caja. Ahora vamos a trabajar la parte de la tapa porque quiero que se quede levantada, como si fuera una pared. Para eso vamos a cortar una pieza de cartón gruesa y la vamos a pegar por detrás de la tapa. Se puede colocar una, dos, tres, lo importante es que cumpla la función para que la parte de la pared quede completamente vertical y fuerte, que no se vaya a doblar. Y después no se preocupen que la vamos a forrar. En esta parte pueden pegar 2, 3, 4 cartones dependiendo lo grueso que quieran esta parte. Ahora vamos con la decoración de los lados. Para eso vamos a reutilizar los tubos de cartón. Los vamos a cortar justo por aquí, por la parte donde se une el cartón, es decir, cortamos en diagonal. Abrimos y aplastamos el tubo hasta que quede completamente plano. Medimos y marcamos a una distancia de 1 centímetro aproximadamente. Yo lo voy a marcar a 1,1 centímetro. Y las cortamos. De esta manera nos van a quedar unas tiras más largas que si cortamos el tubo de manera, digamos, horizontal, ¿no? Y así cortamos varios tubos dependiendo del tamaño de la caja. Vamos a decorar los lados de la caja poniendo las tiras de cartón de manera como en diagonal. Te recomiendo que te ayudes con una regla para marcar una línea de inclinación de unos 45 grados para que todas las tiras te queden con la misma inclinación. Ponemos un punto de pegamento en la parte de abajo de la caja y pegamos un extremo de la tira. Lo pegamos justo al ras del borde de la caja. Al lado vamos a pegar otra tira, pero vamos a dejar 1 o 2 milímetros de separación entre ellas. Así vamos a ir pegando todas las tiras de cartón, una al lado de la otra, por los 3 lados de la caja. Para que sea más fácil les recomiendo este truco. Podemos ayudarnos con unas pinzas metálicas, estas que se usan en la peluquería, ¿no? Para sujetar el pelo o el cabello. Así vamos sujetando el otro extremo de la tira en la parte de arriba para que no se nos vayan a mover las piecitas estas de cartón. En la parte de atrás yo lo voy a dejar hasta aquí, a menos que ustedes quieran también decorarlo todo por detrás. Y así voy a terminar de pegar todas las tiras que faltan por este lado. Lo que sí les recomiendo es que de vez en cuando utilicen la regla
para medir la inclinación y que las tiras no se le vayan como torciendo. Quiero aprovechar para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com para ver esta y todas mis ideas de manualidades con reciclaje creativo. Nos debe quedar algo así. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en el otro sentido, entrelazando las piezas de cartón, pero pasando una por debajo y la otra por arriba, así hasta tejer una especie de cesta. Ponemos un punto de pegamento en la parte de abajo y luego podemos reforzar con un poquito de pegamento a lo largo. Luego pasamos otra tira justo al lado, pero alternando el sentido, es decir, la que pasamos por debajo, ahora la pasamos por arriba. Vamos poniendo unos puntitos de pegamento para que las tiras de cartón queden pegadas a la caja. Y así vamos pegando la siguiente y la siguiente hasta tejer los 3 lados de la caja. También les recomiendo ir revisando la inclinación con la regla para que estas tiras no les vayan a ir quedando torcidas. Nos debe quedar algo así. Luego vamos a cortar lo que sobra, tanto por el borde superior como por el borde inferior de la caja. La idea es que tanto el borde de arriba como el borde de abajo quede a ras de la caja. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Por ahora les está gustando la idea? A mí me encanta, me parece que es una técnica súper fácil de hacer y queda preciosa. Coméntame si lo harían de una forma diferente. Para cubrir la parte de atrás voy a cortar una pieza de cartón de una caja de cereales. Así le vamos a dar un buen acabado incluso a la parte de atrás. Y también tapamos las tiras de cartón que quedaron por los lados en la parte de atrás. Ahora voy a pintar la caja para darle un poco de color, aunque si ustedes prefieren la pueden dejar así. Yo voy a pintar toda la caja en color blanco con esta pintura a la tiza o chalk paint. Lo pueden pintar con la técnica que quieran, con pincel o con esponjita, como para darle un poquito más de textura. Y le voy a dar una primera capa de pintura por toda la caja, tanto por dentro como por fuera. Si quieren, antes de pintar la caja, pueden aplicar la técnica cartapesta, darle una primera mano con otra pintura a modo de imprimación, forrarla con papel decorativo, con tela o con el material que ustedes quieran. Ahora le voy a dar un toque de color con este tono en rosa. Para darle un toque especial, así como un efecto, le voy a dar unas pinceladas con un pincel de cerdas duras. Voy a ir aplicando la pintura en sentido de la pieza de cartón, pero no en toda la pieza, sino simplemente como en el borde, ¿no? En uno de los extremos. Para que parezca como que el cartón tiene textura, como si fueran fibras de algún tipo de tejido. Nos debe quedar algo así, como que primero las pinto en un sentido, luego le voy a dar la vuelta y voy a pintar esa misma pieza pero como en el otro sentido, ¿no? Como en el otro extremo. Así lo vamos haciendo hasta cubrir todos los espacios. Cuando vamos aplicando la pintura con el pincel, no la vamos a aplicar como completa la pintura, es como si estuviéramos usando la técnica del pincel seco. Luego lo giramos y empezamos a pintar ahora los otros espacios, ¿no? En el otro sentido. Y así lo vamos haciendo hasta cubrir todos los espacios. Vamos aplicando el color rosa siguiendo el sentido de cada una de las tiras de cartón. Esto le va a dar como ese efecto de tejido, ¿no? Como si el cartón tuviera textura.
Y recuerden que en mi blog crearyreciclar.com encontrarán toda la información, los materiales, las medidas y el tutorial completo con el paso a paso de esta y todas mis ideas de manualidades con reciclaje creativo. Nos debe quedar algo así. A mí me parece que se ve muy lindo, es como un efecto suave, ¿no? Como delicado. Pero si ustedes prefieren lo pueden pintar de otra manera, le pueden dar otro efecto, pueden utilizar otros colores, incluso combinar varios colores. Con el mismo estilo, con la misma técnica, pero con una brocha mucho más grande, voy a pintar lo que es la parte de la pared del fondo y toda la parte de adentro de la caja. Vamos a darle como unas pinceladas desde los bordes hacia adentro. Le vamos a dar como un efecto, como si estuviera viejo, ¿no? Como envejecido o manchado. Y al mismo tiempo le damos un efecto como de profundidad. En esta parte de aquí le voy a poner un detalle decorativo, pero ustedes lo pueden usar para poner, por ejemplo, un espejo. Yo le voy a poner esta servilleta preciosa con estas flores rosadas con la técnica de decoupage. Necesitamos simplemente una servilleta de papel decorada a la que le tenemos que quitar las capas de papel que tenga, porque vamos a utilizar solamente la parte estampada. Con un pincel húmedo vamos a recortar por el borde del dibujo o el diseño del estampado de la servilleta que queremos usar. Nunca debemos usar la tijera. Para pegar la servilleta necesitamos preparar una mezcla de pegamento o cola blanca a la que le vamos a agregar un poco de agua. Ponemos el pegamento en la superficie donde vamos a pegar la servilleta y ponemos la servilleta encima. Vamos a aplastar la servilleta con cuidado para que no se vaya a romper. Les recomiendo siempre empezar del centro hacia afuera para evitar que se formen burbujas, pliegues o arrugas. Y para visitar mi blog, ya saben, crearyreciclar.com. Dejamos secar bien durante varias horas. Es recomendable proteger nuestro trabajo con algún tipo de barniz. Esto ayudará a proteger el cartón, la pintura y que nuestro trabajo dure por años. Además, le dará un aspecto y un brillo espectacular. Puede ser más brillante o satinado. Incluso hay barnices que dejan el acabado completamente mate. Eso lo dejo a gusto de cada uno. Yo lo prefiero así, como satinado, un poco brillante. Me parece que queda espectacular. ¿No les parece? Escríbeme en un comentario cuál es tu preferido. Como último detalle decorativo, podemos pegar por todo el borde de la caja cintas de tela, encajes, cualquier tipo de detalle decorativo. Eso lo dejo a gusto de cada uno. Se puede poner una cinta en la parte de abajo, en la parte de arriba. Yo voy a reutilizar esta cuerda o hilo de yute de cuando deshilacho los sacos de papas. Para que me quede mucho más gruesa, primero voy a poner el hilo doble y luego le voy a pasar 2 veces la cuerda, es decir, me van a quedar en total 4 hilos. Así que voy a tomar primero la medida de toda la superficie que quiero poner con el hilo y con esa medida lo voy a pasar el hilo 2, 3, 4 veces dependiendo del grosor que quieras que te quede la cuerda. Y la voy a pegar únicamente por todo el borde de la caja. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve con el hilo de yute? A mí me encanta porque le da un toquecito como un poco rústico. ¿Qué uso le darían a una caja como esta? A mí se me ocurren muchísimas ideas.
Para mí sirve como una cesta organizadora para guardar lo que quieran. Le podemos hacer divisiones internas, podemos poner materiales o herramientas de trabajo. Si lo harían, pues la caja un poquito más alta, un poquito más estrecha. Productos de higiene personal, para el maquillaje. En la parte de la pared podemos poner un espejo, podemos poner las pinturas, esmaltes de uñas. También en la pared de atrás le podemos poner unos clavitos y colgar de ahí pues pulseras, collares y utilizarlo como un joyero. Pueden ser para guardar todo lo que es el tema de la costura, ¿no? Como costurero. También se me ocurre que podemos hacer algo así para colocar en el baño o en la cocina, ya que como lo hemos protegido con el barniz, pues sirve perfectamente para utilizar tanto en la cocina como en el baño. Así que me encantaría que me comentaran si prefieren una caja así, que tenga divisiones para guardar las cosas, o si lo decorarían de una manera diferente. ¿Se les ocurre otra idea de lo que podemos hacer en esta parte? ¿Qué otra función le podemos dar, por ejemplo? Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea y que les sirva de ayuda. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí. Por eso, para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriben un comentario, compartan el vídeo con sus amigos. No se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com. Ahí encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y para no perderse ninguno de mis vídeos tutoriales, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube, activan las notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!